Bienvenido o bienvenida a Palabras en Silencio, una serie de conversaciones y ensayos alrededor de temas importantes. He decidido volver a poner la melodía introductoria. Me parece que ayuda a relajar un poco y me parece importante que haya una introducción, especialmente en las ocasiones en las que converso con otras personas. En esta ocasión estaré conversando con Arturo Suárez alrededor del tema de la seguridad y de cómo se construye la seguridad. Arturo es un profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y ha trabajado ya varios años, más de 10 años, en lo que se llama la justicia comunitaria. Una forma de administrar justicia en donde las mismas personas y los grupos de personas se empoderan para crear paz en sus territorios. Espero que disfrutes la conversación y ojalá los pequeños problemas de audio no sean un inconveniente. Bueno, estoy acá con Arturo Suárez, un mentor con el que he tenido un buen recorrido, y vamos a hablar principalmente del tema de la seguridad, que es algo que atañe al interés público bastante. Pero antes de eso, de pronto, Arturo, si quieres, comenta como tu proceso de aprendizaje y por qué, digamos, tienes algún interés en el tema de la seguridad. Vale, Juan Felipe, primero muchas gracias por considerarme para participar del podcast y gracias por esas palabras sobre el lugar que ocupo y que reconoces que he tenido en el encuentro que hemos tenido contigo en esta vida. Bueno, pues qué te cuento, mi formación básica es como abogado. Digamos que yo entro a desarrollar mi carrera profesional en el mundo del derecho con muchas insatisfacciones, principalmente por todo lo que implica el encuentro con el formalismo y con la dilación en la entrega de respuestas tangibles hacia las personas y los problemas que la gente tiene. Y en esa lógica, lo que yo traté de hacer en mi vida de estudiante fue tratar de llenar ciertos vacíos epistemológicos, incluso de contacto con la vida práctica en otros campos disciplinares y en otros campos de saber. Eso a mí me llevó principalmente a las ciencias sociales y humanas, digamos con algunos acercamientos hacia el campo de los estudios en psicoanálisis, de los estudios culturales, y digamos un poco a establecer unas preguntas casi existenciales sobre cómo se produce el derecho desde la cultura, desde la dinámica social y desde las interacciones entre las personas. Afortunadamente, en mi trayectoria, pues me encontré con un espacio de formación en la propia Facultad de Derecho, que es la Escuela de Justicia Comunitaria, y también pues tuve la fortuna de encontrar, digamos, como un mentor y a un maestro, que es el profesor Edgar Ardila, que también desde hacía varias décadas venía pensándose el tema de otras justicias y de otras prácticas de gestión de los conflictos. Digamos que el valor para mí que tuvo el encuentro con el profe Ardila se enfocó principalmente hacia entender que el derecho no está solamente en los textos legales, sino que lo podemos encontrar en prácticas regulatorias que se construyen en la cotidianidad. Y cuando uno lo piensa de esa manera, entiende que el derecho es algo mucho más propio, es algo que debiera estar mucho más al alcance de nosotros, y que nos lleva, por supuesto, a pensar
que podemos crear derecho y podemos construir instituciones intencionadas hacia propósitos específicos. Yo particularmente pienso que una de las finalidades de toda organización humana es el buen vivir y el estar en buenas relaciones. Creo que parte de las búsquedas que todas las personas tenemos en sociedad buscan balancear, digamos, como dos grandes fuerzas y dos grandes deseos que tenemos. El deseo de ser individualmente, de caracterizarnos, de identificarnos, de construir la propia imagen de aquello que somos y de lo que queremos ser, de expresarnos con libertad, pero también tenemos un deseo muy importante de pertenecer, de sentir que participamos, de sentir que somos vigentes para la vida de otras personas, que nos reconocen, que nos valoran y que también, digamos, en esa perspectiva nos construyen en el encuentro con el otro. No solo somos y no solo pertenecemos o participamos, sino que todo el tiempo estamos tratando de balancear esos dos ámbitos en la vida. Y creo que hay deseos que van fluctuando en el sentido de quiero reencontrarme conmigo mismo, quiero saber quién soy, quiero definirme, modelarme, pero también quiero que otras personas impacten mi vida, quiero impactar a otros, quiero sentir que hacemos parte de lo mismo, que construimos un colectivo. Y claro, eso tiene una serie de problemas. Cuando yo privilegio únicamente la perspectiva individual, seguramente no considero a los demás y puedo pasar por encima de sus derechos, de su dignidad, de su libertad, etcétera, causar daño, lastimar, porque entiendo que lo único que importa soy yo. Pero también sucede que por exceso, cuando yo solamente busco participar y pertenecer a un colectivo, corro el riesgo de descaracterizarme y entonces dejarme arrastrar por las tendencias mayoritarias, por la aceptación, un poco la idea de construir una falsa idea de lo que soy en relación de los otros y dejar de lado lo que soy para mimetizarme y para ser aceptado fundamentalmente. Entonces, claro, ambos extremos son muy perjudiciales y por eso creo yo que los seres humanos en ese deseo de vivir bien y de estar y ser en buenas relaciones nos lleva a construir diseños relacionales, institucionales, normativos y eso, creo yo, es algo que debiéramos tener mucho más a la mano y ser conscientes de que lo tenemos a la mano, de que hay un ejercicio del poder que nos corresponde, del cual somos depositarios, del cual somos destinatarios, pero, digamos, la historia del pensamiento occidental y de las instituciones jurídicas en Occidente nos ha castrado un poco de esa idea de que somos los legítimos detentadores del derecho. Nos ha separado de la idea de autorregularnos y de construir regulación con otros para decirnos que hay unos especialistas que son los que construyen esos discursos de la sociedad y casi que nos llevan a la condena de sentir que hay un sistema en el cual nosotros solo tenemos dos opciones, o adherirnos o estar condenados al ostracismo. Entonces, un poco en esa idea de recuperar el derecho como un bien común, como un bien público, como un bien colectivo, la justicia comunitaria empieza, digamos, como a darme herramientas, a permitirme construir reflexiones frente a procesos que además están muy ligados a lo que en la historia colombiana y en la historia latinoamericana ha implicado justamente la dominación y el ejercicio de poder sobre poblaciones enteras, la discriminación como un sistema estructural, la desigualdad como un sistema estructural, la represión política como un sistema estructural. Y eso, digamos, para decirlo en pocas palabras, en este momento me lleva a estar convencido de que las prácticas comunitarias en la construcción del derecho y la justicia deben fundamentalmente ser emancipatorias, ¿sí? Yo a estas alturas del camino ya no tengo tanto la pregunta de si el derecho puede ser emancipatorio, sino que estoy un poco más convencido de que eso es una elección y hay que tomar un partido para que el derecho sea emancipatorio. Y es una voluntad de poder, es una voluntad política, es una voluntad colectiva
en la que podemos hacer que nuestras instituciones jurídicas sean emancipatorias y transformadoras de esos regímenes de opresión. Entonces, bueno, un poco, seguramente me estoy yendo por las ramas, pero quisiera llegar al punto de señalar la reflexión alrededor de la seguridad. Si nuestro deseo es ser y estar en buenas relaciones, por supuesto, cuando construimos relaciones de confianza, cuando balanceamos apropiadamente el deseo de ser y el deseo de pertenecer y participar, podemos sentirnos seguros. Podemos sentirnos seguros en el sentido del cuidado, en el sentido de incluso de la protección y del amparo. Las comunidades en las cuales la gente tiene la facilidad de dejar abierta la puerta de su casa y decirle a los vecinos, mire, si no estoy, por favor, entre y denle una vuelta a mis hijos a ver si están haciendo las tareas, si almorzaron, si están bien, pues son comunidades en las que la seguridad se construye a partir de relaciones de confianza. Por el contrario, las comunidades en las cuales la desconfianza prima son las comunidades en las que encontramos que hay una dependencia del poder coactivo para evitar el vínculo con el otro. No se me arrime, no se me acerque, usted es un desconocido, no tengo ninguna intención de permitirle que usted sepa quién soy yo, ni me interesa saber quién es usted. Y entonces para eso recurro a dispositivos de vigilancia, de control, desplazo la posibilidad de ser un agente en la construcción de vínculos para que un ente que se pretende superior a nosotros nos ponga límites y trace fronteras. Y en ese orden de ideas, cuando se rompe el tejido social, es cuando la gente mayoritariamente desarrolla la tendencia a sentirse insegura. Insegura porque no tiene la posibilidad de sentirse cuidado por su entorno, insegura porque además no tiene la capacidad de entrar a relacionarse con otras lógicas, con las personas, digamos, desconocidas o distantes, pero también insegura porque siempre estará esperando y un poco con la ansiedad de en qué momento me agreden y me atacan. Por supuesto que en el marco de la construcción de relaciones de confianza, pues es natural que existan conflictos. Una sociedad en la que se producen conflictos y se generan conflictos y relaciones sociales de conflicto, pero en la que hay vínculos de confianza, es una sociedad en la que no es frecuente que los conflictos escalen a manifestaciones y a expresiones violentas, porque yo sé quién es el otro, porque yo atesoro la vida del otro y la forma de ser del otro, y si balanceamos bien la idea del individuo con el colectivo, me siento parte del otro, corresponsable frente al otro. Entonces, si tenemos un conflicto, seguramente en una relación de confianza yo voy a evitar dañarte, voy a evitar causarte un daño y un sufrimiento, y en ese orden de ideas, pues tendríamos que ser mucho más creativos para encontrar formas de gestionar nuestros intereses, las contradicciones que tenemos, pero sin llegar a hacernos daño. Pero cuando yo en una sociedad tengo una relación basada en la desconfianza con el otro, con el entorno, con el colectivo, pues no voy a tener tantos controles o autocontroles que me impidan hacer daño y lastimar, porque como el otro no tiene nada que ver conmigo, como yo no soy corresponsable de la felicidad del otro, pues entonces naturalmente seguramente puedo recurrir a las acciones violentas cuando tengamos situaciones de conflicto. Entonces es un poco, querido Juan Felipe, para plantearte como cuál ha sido mi recorrido y cómo entiendo que ese recorrido me permite construir como una referencia de lo que entiendo por seguridad. Eso está muy, muy bonito y creo que abre como temas a explorar. Yo creo que el que más me salta es digamos, este escenario, voy a decir idílico, de poder dejar la puerta abierta de la casa. Uh-huh. ¿En algún lugar del mundo pasa? Claro, pasa muchísimo. Solo para ponerte un ejemplo, cuando empezó el programa, bueno, en esa época no era un programa, pero empezó la experiencia de las madres comunitarias, esa búsqueda que el Estado desarrolló para pues, que alguien se ocupara del cuidado de niños y tal,
se encontraron experiencias en la costa Caribe, ¿no? Y en la región que culturalmente conocemos como la costa. Allí era, digamos, factible, muy factible encontrar comunidades en las cuales los adultos salían a hacer sus labores productivas, ¿sí? A cultivar la tierra o a comerciar o a pescar o a hacer lo que hicieran en su perspectiva productiva y dejar los hijos fácilmente al cuidado de una mujer. Habitualmente eso es un rol de cuidado, por lo tanto culturalmente estaba feminizado y está feminizado. Dejar los hijos al cuidado de una señora que se hiciera cargo de los hijos de la comunidad. De hecho, en la estructura urbanística de buena parte de los municipios y corregimientos en la costa, lo que uno encuentra es que los patios de las casas se comunican y no tienen cercas o no tienen fronteras distintas a un palo de mango, a una mate plátano, pero los patios, digamos los patios traseros, porque también pues hay antejardines obviamente, pero los patios traseros de las casas frecuentemente los encontraba uno conectados. Y eso significaba que esas señoras tenían la posibilidad de entrar a la casa del vecino, darle el alimento que le hubieran dejado, y si no le habían dejado alimento a los niños, pues ella misma ir y llevar unos patacones o un pescado, lo que fuera. Y un poco se observa antropológica y sociológicamente que ese es un modelo que puede ser replicado. Y un poco lo que sucede es que el ICBF toma esa experiencia y construye el concepto de la madre comunitaria. Sin embargo, como todo en la sociedad, eso tiene un referente cultural. Y ese referente cultural son esas normas, por ejemplo, de compadrazgo o madrinazgo, o esos vínculos cruzados entre familias, o esa posibilidad de la proximidad. En entornos más andinos, vamos a decir en Antioquia, por ejemplo, en municipios de Antioquia, esa dinámica no es tan frecuente y no se produce, digamos, como resultado de la cotidianidad, principalmente por dinámicas productivas de minifundio, bueno, y otro tipo de lógicas de la estructura productiva, pero se traduce en que hay más desconfianza en que una ajena cuide de mis hijos. Yo no le voy a dejar mis hijos a una desconocida, no es posible, si acaso, si es de mi familia. Y eso, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo hago para que la mujer de cada unidad de vivienda se quede cuidando a sus hijos y encargándose como la gran matrona de las labores de cuidado en la casa, porque el hombre es el que sale a trabajar. Y entonces, cuando se empezó a implantar el modelo de madres comunitarias, por ejemplo en Antioquia, en Boyacá, en Cundinamarca, se presentaron muchas dificultades para generar, digamos, un modelo que funcionara similar al de la región cultural costeña. Claro, entonces el Estado entra, digamos, con unos precarios niveles de formalización y de institucionalización a delegar formalmente la función en una madre comunitaria del ICBF. Ya no es la madre comunitaria de la comunidad, sino la madre comunitaria del ICBF. Y entonces se crea más, digamos, como el modelo occidental de la guardería, del kindergarten, de un sitio donde tú dejas a tus hijos, pero porque hay una obligación y un correlato casi que jurídicamente establecido de yo vengo, dejo a mis hijos acá, yo les genero obligaciones, a mí también, yo tengo que pagar algo, o bueno, qué sé yo. El punto es que esa idea de dejar abierta la puerta no es tan, digamos, tan poco frecuente, en realidad es muy frecuente y existen otros contextos comunitarios en los que quizá no se exprese literalmente como dejar la puerta abierta, pero podría comentarte una experiencia que sí tuve la oportunidad de ver directamente en Antioquia, que digamos tiene que ver con unas dinámicas que se producen en las veredas y corregimientos. Hay municipios, vamos a ponerte de ejemplo, Remedios, Antioquia. En Remedios hay zonas rurales en las que el transporte pues es sumamente complicado, las vías no son vías que estén en buen estado, están a varias horas del casco urbano del municipio y existen unos medios de transporte que allá los denominan chiveros, pero son como el campero, ¿sí? el campero, el Willys o bueno, este tipo de vehículos 4x4 y tal, que son adaptados para volverse vehículos de transporte público, vamos a decirlo así, muy informales, por supuesto muy rudimentarios, entonces los denominan chiveros.
Una cosa que me llamó la atención era ver cómo había personas, y estoy hablando del año 2018, 2017, 2018, que bajaban de sus fincas hacia donde pasaba la carretera, paraban al conductor del chivero y le daban plata y un papelito. Y no le decían absolutamente nada más. Le entregaban, ¿no? En una primera aproximación a mí se me ocurrió pensar que era el pago por algún tipo de servicio. Pero la persona no se subía al chivero, simplemente saludaba al conductor, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Qué ha pasado? Tome. Y vi que eso era una cosa muy recurrente, es decir, paraba en varias entradas de finca y hacía lo mismo, le daban plata. Entonces le pregunté al conductor que le estaban pagando ahí. Entonces, no me están pagando nada, me están pidiendo que les haga una recarga. Entonces viene la plata y viene un papelito que trae un número de celular. Yo sé que cuando llegue a Remedios, entonces tengo que ir a un corresponsal o a un sitio donde hagan recargas, una miscelánea, yo qué sé, y tengo que hacer todo este conjunto de recargas. Y la gente sabe que, pues primero, es un mecanismo sumamente informal, es decir, no necesita nada distinto a un papelito escrito en hoja de cuaderno con un número de celular y no necesita ni que le lleven un recibo, no necesita, digamos, ningún tipo de, vamos a utilizar ese término, ningún tipo de título, no se establece una obligación, no, ¿sí? Sino que simplemente la gente le confía el mucho o poco dinero que vaya a recargar al conductor de la chiva. Lo que me da a entender que esa es una práctica de seguridad. Estamos hablando de patrimonio, pues es plata. Puede ser mucha o puede ser poca, pero la gente le está confiando a un tercero con el que seguramente comparten una historia común, saben quién es, saben dónde vive, saben quién es el dueño del carro, el muchacho hace cuánto empezó a trabajar con el propietario del carro, yo qué sé, pero hay una dinámica de confianza para la obtención de un beneficio. Y yo digo, si no fuera eficaz el mecanismo basado en la confianza, pues la gente no lo hacía mayoritariamente. Pero lo mismo sucede con las encomiendas, lo mismo sucede con hijos que mandan de una vereda a otra o al casco urbano, que ya son cosas más delicadas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, las instituciones educativas no pueden hacer eso si no media un excesivo control y una excesiva formalidad. Entonces, tú no puedes llevar un niño de un colegio al pueblo si no hay una autorización de los papás, una exoneración de responsabilidad, un montón de elementos, porque desconfían, ¿sí? Con estos chiveros lo que uno veía es que eran actores fundamentales de la vida comunitaria y construían un sentido de la seguridad basado en la confianza. Y como eso, digamos, pueden haber múltiples escenarios, pero te voy a decir el último, aquí en la calle 26, al frente de la estación de Transmilenio del CAN, cuando uno bajaba del puente peatonal antes de la pandemia, había una señora que vendía jugos y hacía ensaladas de frutas. La señora tenía su puestico debajo del puente y la gente que entraba a esos edificios a trabajar y tal, tenía por costumbre llegar y pedirle un jugo o una ensalada de frutas y la señora se la preparaba, cortaba las frutas y tal y se las llevaba en un vaso. Pero la señora todo el tiempo tenía las manos, pues obviamente con unos guantes y tal, pero siempre las tenía untadas de fruta, del exprimidor de la naranja, tal cosa. Y lo que hacía era tener una tacita de plástico llena de plata. No eran moneditas, habían billetes de 50, billetes de 20, billetes de 1000, monedas, tal cosa. Y la señora simplemente decía, lo suyo son 4500. ¿Ves? Y para pagarle, déjelo ahí, coja sus vueltas. Ella le permitía a todos los transeúntes, no estaba hablando de una comunidad rural en el sentido, digamos, convencional que se nos viene a la mente, sino que ella le decía al transeúnte que iba bajándose de Transmilenio y que iba para una oficina o que iba para cualquier parte, le decía, coja las vueltas. Y el poder de la norma social es que a la señora nunca se le perdía un peso. Es que si se le hubiera un día perdido una moneda de a peso, ella al día siguiente inmediatamente ya no hacía eso y ponía a alguien a cobrar. Pero ella duró años haciendo su negocio de esa forma. Yo conocí el caso hasta cuando empezó la pandemia.
Después de la pandemia no volví a ver a la señora. No sé qué razón habrá detrás de eso. Pero el punto es que digamos, se construía comunidad alrededor de que las personas participaban de la misma norma y era una norma que era eficaz en la medida en que su fundamento era la relación de confianza. Entonces la construcción de comunidad en este caso no se daba, por ejemplo, como en el caso de la costa o en el caso de los chiveros en Remedios, sobre la base de la pertenencia territorial, que es que te conozco de toda la vida, que es que somos compadres, que es que tal, sino la comunidad se construía alrededor de una norma social que se compartía y que regulaba a las personas. Nunca conocí un caso en el que le hubieran quitado plata, pero si eso hubiera sucedido, es altamente factible que toda la comunidad que participaba de esa norma se hubiera movilizado para evitar que a la señora le quitaran plata. Ahora, de pronto en alguna ocasión alguien cogió vueltas de más o hizo mal el cálculo y dejó plata de más, ¿sí? Eso está, digamos, perfectamente dentro del marco de lo posible. De pronto alguien con mala intención, yo no quiero decir que es que eventualmente no haya intereses malintencionados de alguna persona, pero en la medida en la que prevalece la relación de confianza, digamos que hay unos riesgos que están más o menos controlados y que uno sabe qué puede pasar. Voy a ponerte un último ejemplo que viene a mi mente. Están buenos los ejemplos. Porque estamos hablando de seguridad, sí. y todos esos son 3 experiencias de seguridad, pero te voy a poner una 4ª experiencia de seguridad aquí mismo en las instalaciones de la Universidad Nacional. Hubo una discusión en bienestar universitario hace años acerca de dejar rollos de papel higiénico en los baños. Y siempre la idea, basada en el criterio de la desconfianza, es no hay que dejar papel en los baños porque la gente se roba el papel. Y en una discusión, en esa época, el director de bienestar era el profe Ardila, justamente. Él discutió muy fuertemente con las empresas que administran el aseo en los edificios de la universidad. Él les decía, al contrario, la gente se roba el papel porque tiene miedo de que cuando necesite usar el baño no haya papel. Entonces la gente se lleva los rollos de papel por la inseguridad que le produce entrar a un baño y que no haya papel, ¿sí? Si usted quiere que no se roben el papel, garantice que en todos los baños de la universidad hayan rollos de papel higiénico. Que la gente no tenga que recurrir a llevarse el papel higiénico porque sabe que siempre que entra al sanitario podrá hacer uso del papel. Y dicho y hecho, digamos, no fue sencillo, eso fue una discusión que además tenía que ver con cuánto perdía la empresa en rollos y tal. Pero finalmente durante un periodo bastante extendido en todos los edificios que pues, estaban en el contexto de la Facultad de Derecho, en todos los baños había rollos de papel. Y lo que terminó sucediendo con el tiempo es que efectivamente la gente dejó de llevarse el papel, o se llevaba un poquito para sonarse después, o de pronto porque sabía que en otra facultad no encontraba papel, entonces obviamente venían a la Facultad de Derecho y llevaban. Pero el fenómeno, digamos, de acaparar el papel higiénico desapareció cuando se le ofreció confianza a los usuarios de los baños, estudiantes, visitantes, trabajadores, profesores, etcétera, de que en todos los baños iban a encontrar papel. Entonces, fíjate que la idea, digamos, a la larga no es tan idílica ni tan distante, sino que son, digamos, como escenarios en los que tú construyes un parámetro regulatorio, normativo, y la gente hace comunidad alrededor de apropiar la norma. Entonces, bueno, eso es un poco como un pequeño recorrido por distintos ámbitos, pero que expresan que la seguridad tiene que ver principalmente, desde esta perspectiva, con confianza. Y es una confianza con la persona, digamos, entre las personas, es una confianza intersubjetiva, pero también es una confianza alrededor de las normas que regulan a las personas. O sea, no tengo que conocerte, pero ambos participamos de la misma norma y eso construye comunidad y pues construye seguramente confianza. Si nos fuéramos a hilar más fino, seguramente una persona del Santa Fe en una tribuna llena de hinchas de Millonarios se puede sentir insegura porque no comparten un criterio, digamos, de vínculo, de confianza con esas personas.
Pero si el mismo hincha de Santa Fe no va con una camiseta roja, seguramente se siente más confiado, no, quizás no totalmente, pero puede sentirse más confiado en medio de un grupo de barristas del equipo contrario. Es decir, la confianza es un factor de seguridad. Y un poco lo que uno diría, tratando de hacer un juego de palabras con el eslogan del alcalde de Bogotá, que dice Bogotá camina segura, uno debería decir Bogotá camina confiada. ¿Sí? Tú puedes pasar un puente peatonal en Bogotá con la confianza de que no te va a pasar nada, pues estás seguro. Pero si tú no pasas por el puente peatonal porque te da miedo, te genera desconfianza, lo que te puede pasar cuando subes al puente peatonal, y esa desconfianza es menos manejable que la desconfianza de que un carro te atropelle, pues por supuesto que no es una ciudad que camina segura, no es una ciudad que camina confiada. Entonces, bueno, creo que es un poco por ahí el tema de la confianza en la fundamentación de la seguridad. Sí, pues lo que yo veo es que la confianza es como la fuente de la seguridad. O sea, en lo que mencionas, me parece que esa es como la fuente. Quizás como a nivel interior, ¿no? Como de que yo mientras camino no estoy entreteniendo ideas de que el otro me va a matar o que me va a robar, sino que estoy tranquilo porque yo sé que eso no me va a pasar. Tengo antes una creencia de que eso no me va a pasar. Lo que yo veo es que es como un tema de niveles, ¿no? O sea, siento que si hay mucha confianza, entonces yo tengo confianza de que ningún ser humano de Bogotá va a violentarme para robarme. Eso sería una confianza, es una confianza muy elevada, ¿sí? Al otro grado, que de pronto es a lo que le apuntan, digamos, ciertos políticos, ciertas personas que están tomando decisiones, es que al menos tengamos la confianza de que si un ser humano me violenta, entonces que va a haber las cámaras para ver a ese ser humano. Así es. Que va a haber, digamos, una fuerza coactiva que lleve a ese ser humano a rehabilitarse o a eso. ¿Cómo se juegan con esos dos factores? Porque yo siento que es como un baile en donde ambas cosas se deben como manejar. Y es correcto plantearlo así, digamos, yo lo pondría un poco en una recta en la que en un extremo está la prevención, ¿cierto?, de las agresiones, la prevención del uso de la violencia, y tiene que ver con un tipo de convivencia en la que hay condiciones que aprestan esa seguridad y que te permiten tener certeza sobre la legitimidad de tus comportamientos y certeza frente a los comportamientos de los otros con respecto a ti. En el otro extremo, encontraríamos justamente la respuesta, ¿sí? Si en una buscas anticipar, en el otro extremo tú buscas responder ante la ocurrencia de un hecho en el que se haya causado una lesión, un daño, una afectación, una vulneración. Y entonces la confianza también juega justamente en ese papel, y es: si me causaron un daño, yo necesito confiar en que hay un conjunto de normas y procedimientos y personas trabajando en esas normas, implementándolas, para que mis daños sean reparados en la medida de la posibilidad, y que además se me rehabilite y se me restituya, por ejemplo, en mi confianza. Digamos, uno de los efectos de las personas que sufren hurtos, como víctimas del hurto, es que no solamente los afectan patrimonialmente por lo que les han quitado. El problema es que rompen y afectan la idea y la imagen que tienen de sí mismos, porque, claro, la narrativa de la culpa es de la víctima, pues está presente. Di papaya, no debí sacar el celular, ¿para qué salí a esta hora? ¿Por qué me metí por este camino? Pues, se afecta la imagen y el autoconcepto, pero también se afecta la imagen de los demás, porque ya no puedo confiar en el otro. Y además se cae un poco la imagen del mundo en el que vivo. Esta ciudad cada vez está peor, en esta ciudad no se puede vivir. O sea, no solamente las otras personas, sino el contexto de la imagen del mundo. Y esos son tres registros que necesitan atenderse, ¿sí? No es solamente, porque eventualmente pueden capturar al personaje que te devuelva el celular, pero el miedo, la frustración, la ira, el deseo de venganza
Y esos tres registros en esa afectación personal, intersubjetiva y de la imagen del mundo, pues también decaen y necesitan algún tipo de intervención. Entonces, claro, uno lo que diría es que una política integral en seguridad debiera, digamos, explorar todo lo que existe en ese espectro digamos, el de la prevención, vamos a llamarlo así, al de la atención integral cuando sucedan las cosas. Hemos caído un poco en la trampa de pensar que solo desde la perspectiva reactiva se produce prevención. Y eso tiene, digamos, un origen en el discurso del derecho penal, en el que se dice que una de las finalidades del derecho penal es la prevención, general o especial, etc., en la cual si yo sanciono a la persona que comete un acto ilícito, alguien que causa un daño, voy a, con esa intervención, con esa actuación sobre esa persona, voy a lograr que éste desista de volverlo a hacer. Y que además, sancionando a este personaje, voy a mandarle un mensaje al contexto de la sociedad, digamos, disuasor de que cometan también un daño. Porque si a él que lo cometió lo sancionaron, entonces yo no quiero que me sancionen, voy a evitar hacer el daño. Entonces, asumimos las funciones de prevención en las políticas de seguridad mayoritariamente desde ahí. Que eso es un contrasentido, porque, digamos, de alguna manera fetichiza a la víctima del delito. Cuando estábamos en las ¿Cómo sería discusiones, eso de fetichizar a la víctima del delito? la pones como una finalidad, no una finalidad en sí misma, sino una finalidad para otros propósitos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Cuando en el país estábamos en la discusión sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, por supuesto que por la naturaleza del tema, digamos, la población se moviliza efectivamente a decir, sí, el que daña a un niño, a una niña y le produzca una afectación de carácter sexual, debe ir de por vida a la cárcel, si no es que debieran matarlo, ¿no? En ejercicio pues de la pena de muerte. Claro, eso puede ser algo que dentro de la lógica de la prevención en el campo del derecho penal podríamos asumir en ese momento transitoriamente que logra producir un efecto disuasorio, pues obviamente en esa persona, si la meten a la cárcel de por vida o la matan, y en otras personas de la sociedad que pueden decir, uy, no, qué miedo, yo no me voy a meter con los niños, no les voy a hacer daño porque me sancionan. Bueno, pero para que eso suceda, tú de plano ya necesitas que haya un niño o una niña vulnerada. Entonces, utilizas como un medio a una víctima para lograr otros propósitos. Y eso fetichiza a la persona, la desnaturaliza, la saca, digamos, de su dignidad, de su libertad y de su autonomía, y la pone solamente en función de resultados abstractos, imposibles de medir en la práctica. Y entonces un poco cuando sale digamos, ese discurso del populismo punitivo, salen las voces que dicen, alguien quiere pensar en los niños, y yo digo, pero pues pensar en los niños es construir entornos protectores, no esperar a que los violen para sancionar drásticamente a quien cometió el daño, ¿sí ves? Entonces, claro, en esa perspectiva, cuando desplazamos la política de prevención solamente a la reacción o a la atención de los hechos cuando estos ya ocurren, pues creo que se produce un poco un contrasentido. Pero además con algo especial, y es que, como dice un gran amigo que se llama Iván Torres, pensar que sancionar a la persona que comete un daño, llevándolo a una cárcel, a un centro de privación de libertad en la que se van a vulnerar además todos sus derechos, y pensar que luego la cárcel nos va a devolver mejores seres humanos, dice Iván Torres, es un poco ser como suicida socialmente, porque no solamente no estás resolviendo el daño que ya se generó, no solo no estás logrando prevenir eficazmente los daños, y además estás, después del tiempo que dure la sanción, volviendo a poner a una persona con la que no se hizo ningún tipo de trabajo para reparar los daños, simplemente se le sacó de circulación un tiempo en una sanción aflictiva y luego lo vuelves a poner en la interacción social. Y esperas que habiéndolo disociado se resocialice. Eso es un poco un contrasentido. Y ese para mí ya es un poco como el extremo, pensar que las políticas de seguridad deben orbitar alrededor de la cárcel.
Pero claro, está la dimensión emocional, está la dimensión afectiva, en la que justamente se apela a esos sentimientos y a esas emociones para lograr otro tipo de resultados políticos y bueno, el desarrollo de otro tipo de intereses. Entonces, claro, la construcción de políticas de seguridad debieran ser mucho más amplias en su enfoque y entender que finalmente, digamos, el núcleo esencial de la seguridad está en la comunidad. A la comunidad, finalmente, ¿a quién le queremos ofrecer seguridad? No es a la población penitenciaria, es a la comunidad, es a la sociedad en su conjunto. Luego, entonces, construir entornos seguros, entornos de protección y de cuidado, en la perspectiva de anticipar la ocurrencia de los hechos, y luego la confianza en que si se presentan hay una respuesta que es coherente con la idea de que las personas que han sido victimizadas vuelven a la sociedad y las personas que han cometido daños vuelven a la sociedad. Entonces tienes que tener algo mucho más coherente, digamos, pensarlo más en una lógica cíclica. Es fácil, digamos, a nivel de representaciones sociales, pensar que la persona que cometió un daño va a la prisión y que eso es como ir al baño, bajar la cisterna y que se deshace uno del problema. Pues eso no sucede. El problema simplemente se va a otra parte, pero va a estar ahí. Y en un punto va a suceder, como ya lo hemos visto con la crisis penitenciaria, que toda la mierda que estás esperando que se vaya al apretar el botón del sanitario se va a devolver y va a generar un impacto muchísimo más lesivo sobre todo el tejido social. Es decir, esa idea de excluimos, esa idea de echamos a un lado, es un poco pues una idea que reproduce pues un sentido muy profundo de clase. O sea, es decir, ¿dónde están las cárceles? ¿No? No están en Los Rosales, no están en Chía, ¿no? Están más cerca de las poblaciones pobres, marginalizadas, igual que los botaderos de basura o los rellenos sanitarios. Nadie pensaría que es legítimo poner un relleno sanitario, no sé, en Cajicá, en Chía, ¿no? Pero sí nos parece más o menos normal que se ponga en Usme, ¿no? En Ciudad Bolívar, y que las poblaciones pauperizadas que viven allá sí se encarguen de ver todo el desperdicio social que la sociedad generó. Entonces, claro, en el modelo de las políticas de seguridad, pensar que vamos a generar seguridad con más cárceles es exactamente lo mismo, es pensar que a alguien le va a llegar el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los barrios alrededor de las cárceles? Pues que se fomentan una serie de mercados ilícitos en los que se producen efectivamente unas acumulaciones territoriales de los fenómenos delictivos. Es más, al interior de la cárcel se produce una acumulación del fenómeno delincuencial. Desde ahí se orquestan y se organizan prácticas delincuenciales que en realidad nunca están del todo aisladas de la sociedad. Es decir, cuando uno le llega el mensaje de texto de manda el código tal al link siguiente en el que te van a chuzar el celular o te van a extorsionar o qué sé yo, lo que estamos constatando es que realmente presionamos el botón, la mierda nunca se fue, está ahí, está produciendo daños, sigue afectando la sociedad, pero un poco en esa representación social creemos que eso ya se fue y que eso es un problema de otros. Entonces, claro, eso un poco desde la perspectiva en la que nosotros lo hemos trabajado, a lo que nos lleva es a pensar que la comunidad es destinataria de todas las medidas que en materia de política de seguridad se puedan desarrollar. Es decir, la comunidad es un sujeto activo, primero porque es el destinatario de las medidas, pero en segundo lugar, la comunidad es corresponsable en la construcción e implementación de las medidas de seguridad. Y eso, digamos, de alguna manera es mucho más coherente con la idea de que podemos construir una sociedad que sea cuidadora, que sea protectora, que sea segura desde la confianza, cuando yo le pongo también responsabilidades a los actores de la comunidad. Y eso, por supuesto, hay que saber trabajarlo. Hay barrios de Bogotá, de Medellín, de Cali, en donde la narrativa esta de la excedencia social, ¿sí? Se ha gestionado a partir del mal llamado fenómeno de la limpieza social.
¿sí? O sea, la comunidad dice, sí, nosotros nos vamos a hacer cargo. Y lo que hacen es organizar cooperativas de vecinos que se ponen pasamontañas, salen por las noches y eliminan, ¿no? Exterminan poblaciones enteras porque les parece que ellos son el problema de la inseguridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que justamente se personaliza y se individualiza el problema de la seguridad en, por ejemplo, el consumidor, en la prostituta, en la persona trans, en el joven, en el migrante. Es decir, hay unos chivos expiatorios frente a los cuales con esa narrativa conjuramos el problema de la inseguridad. Nos pasó en la Escuela de Justicia Comunitaria, hicimos un proceso que no tenía directamente que ver con política criminal, sino que tenía que ver con procesos de apropiación del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, la Ley 1801. Entonces lo que queríamos era entrar a que las comunidades hicieran una lectura a partir de la cartografía social de su territorio para identificar sus principales conflictos de convivencia. Y en buena parte de los espacios en los que trabajamos en ese proyecto, la gente solía asociar grupos poblacionales con el conflicto. Entonces, ¿cuál es el conflicto de convivencia en esta comunidad? Los habitantes de calle. Bueno, los habitantes de calle pueden participar de un conflicto, pero ¿cuál es el conflicto? No, el conflicto es que ellos existen, que ellos vienen, que ellos se hacen en el parque. ¿Cuál es el conflicto en tu barrio? Los consumidores, o sea, personas, ¿sí? Si la persona es el conflicto, digamos, si acogemos esa tesis de que la persona es el conflicto, pues ¿cómo resuelve el conflicto? Eliminando a la persona de la ecuación, que eso es un poco lo que está a la base de la limpieza social o del exterminio social, como lo denomina Carlos Mario Perea. Y es que asumimos que no hay conflicto, es decir, que no hay contradicciones, que no hay situaciones de tensión entre las comunidades, por ejemplo, por el uso del espacio público, ¿no? Sino que lo que hay son indeseables. Y entonces, como te digo, en lógica de la construcción de políticas de seguridad, construimos el modelo del chivo expiatorio. ¿Cómo se construye el modelo del chivo expiatorio? Principalmente desde la lógica del extrañamiento. Entonces, el que es diferente lo podemos señalar como el sinónimo de peligro. El negro, el desplazado, la persona trans, el habitante de calle, el joven que consume, el rapero. Pero así podríamos encontrarnos con un montón de chivos expiatorios que históricamente van a ir variando y adaptándose. Mientras no entendamos que hay conflictos sociales que enfrentan intereses de ciudad. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en la localidad de Teusaquillo o en Engativá, o en Barrios Unidos, por ejemplo, en Chapinero, encontrábamos grupos de vecinos que asumían que los parques tenían una determinada función social en su comunidad y que en función de su propia visión del mundo y en función de su propia apropiación del territorio, perdón la redundancia, la manera en la que apropiaban el uso del espacio público en los parques, no era legítimo, por ejemplo, que otros ciudadanos con igualdad de derechos, como los raperos, hicieran uso del espacio público en los parques para hacer freestyle, para cantar, para compartir, hasta para consumir alucinógenos, que tampoco es un delito, ¿sí? Lo que hay ahí es un conflicto sobre las formas de apropiación del espacio. Pero cuando le preguntas a ellos, seguramente lo que te dicen es que el problema son los raperos consumidores. Entonces, para ellos, ¿cómo se resuelve el conflicto? Que ellos no vengan, porque construyen la lógica del extrañamiento. Ellos no son como nosotros, luego no tienen derecho de estar acá. Hay una investigación empírica que la plantea un hombre barcelonés que se llama Jaume Kubert. Y él dice, mire, se hicieron ejercicios en distintas ciudades en España y en otros países europeos, en los cuales llegaron, digamos, una serie de oleadas migratorias a un determinado barrio. Y entonces, cuando se le preguntó a las personas quiénes eran personas de fiar, gente en la que depositaran su confianza, se referenciaban unos a otros como los primeros habitantes. Cuando se empezó a producir un fenómeno migratorio, principalmente del norte de África, todas estas
esta crisis humanitaria de los migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo y llegan por Ceuta y Melilla y pasan a Gibraltar y pasan luego a España y tal, y entran al continente europeo, empiezan a llegar árabes o empiezan a llegar personas de Camerún, de Senegal, bueno, de países subsaharianos, y entonces cuando llegan a este territorio, entonces es fácil identificar al diferente, al que no es de acá, y construyen su lógica de confianza, o sea, se reafirman en la confianza alrededor de los que ellos consideran que son autóctonos del sitio, y construyen la relación de desconfianza y de sospecha sobre los que llegan. Pero luego, cuando empieza a producirse una nueva migración y un desplazamiento en virtud de los conflictos de Oriente Medio, y empiezan a llegar refugiados sirios, estos que eran los otros en un contexto histórico determinado, empiezan a homogenizarse con los autóctonos, vamos a llamarlo así. Y entonces ya es más fácil, por estos dos que han habitado el territorio con múltiples conflictos y tensiones, con desconfianzas, es más fácil entre ambos grupos señalar a los árabes como los sinónimos de peligro, con el discurso del terrorismo y que Angela Merkel nos está metiendo a esta gente y que nos están ocupando de cerrar las fronteras, y entonces nos están llegando los nuevos chivos expiatorios. Y cuando llega después la migración latinoamericana, venezolanos principalmente, colombianos, etcétera, y forman una siguiente ola, estos autóctonos con los de la primera oleada de migración, con los de la segunda oleada de migración, construyen un sentido de homogeneidad para señalar al otro. Es decir, eso se reproduce al infinito. Y ese mismo fenómeno sucedió acá en Bogotá. Lo que llamaban los pobres históricos, en los finales de los años 90 y hasta la mitad de la primera década de los 2000, siempre tuvieron una relación de desconfianza con los desplazados del conflicto armado. Entonces, los pobres históricos que habían sido también desplazados en la violencia bipartidista de los 50, de los 60, que llegaron, muchos de ellos invadieron y construyeron, lotearon y construyeron sus casas y tal. En los años 90 y en los años 2000 ya eran los autóctonos. Y cuando llegan los desplazados por el fenómeno del paramilitarismo, el recrudecimiento de la guerra con las FARC, etcétera, etcétera, entonces era fácil encontrar letreros en las ventanas que decían: yo no le arriendo a desplazados. Y la idea fundamentalmente es, si yo le arriendo a un desplazado, ese desplazado me llena la casa de otros desplazados y después no pagan, nadie los puede sacar y es un bendito problema. Pero ahora, 20 años después del desplazamiento, en ese auge del paramilitarismo y de la guerra contrainsurgente, o sea, del 2003 al 2023, pues lo que hay es una nueva migración ahora de venezolanos. Los pobres históricos, los pobres del conflicto armado, en contra de los pobres de la migración venezolana. Y ahora lo que uno encuentra es: tú eres venezolano, no, yo no te arriendo, porque es que eso en un ratico está lleno de venezolanos y ustedes no pagan, ¿sí? Muchos de los cuales en su momento fueron discriminados porque fueron el chivo expiatorio. Es que ustedes están en la inseguridad, es que ustedes consumen, es que ustedes son del Tren de Aragua, es que ustedes son venezolanos, es que ustedes son prostitución, consumo, tal, tráfico. Pero lo mismo decían de los desplazados, y lo mismo decía la gente cachaquísima de Bogotá de los años 70 y 80, cuando los desplazados del Tolima, ¿sí?, de esa ola de violencia de los 60 hacia atrás, llegaron a los cordones de miseria de Bogotá. Entonces, claro, el punto es que siempre es fácil encontrar un chivo expiatorio. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que he podido observar también tiene que ver con cómo hemos construido al joven como el sinónimo de peligro, ¿sí? Y si es un joven consumidor, peor. Y si es un joven con una identidad de género diversa o una opción sexual diversa, es un sinónimo de peligro. Y claro, por supuesto, cuando uno empieza a ver este tipo de cosas, el destinatario de las políticas de seguridad es el sinónimo de peligro. Entonces, claro, ¿a quién requisan en un parque? A los jóvenes que están, entre comillas, mal parqueados. Pero nunca requisan a un señor de edad que va paseando un perrito. A lo mejor el jíbaro es él,
pero la policía le cae directamente al negro o le cae directamente al joven, al universitario. Mira, aquí nos ha pasado. Nosotros como egresados y como integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional hemos sido estigmatizados como un sinónimo de peligro para toda la ciudad porque supuestamente esta es una cuna de guerrilleros. Y a nosotros nos pasó en proyectos que tuvimos que cuando íbamos a presentar informes a las entidades públicas, en los controles de seguridad al ingreso de los edificios nos decían, pero ustedes son de la Nacional, no revisen los bolsos porque de pronto traen bombas. Y había un mensaje de que estamos proveyendo seguridad a este edificio porque estamos requisando a los de la Nacional, ¿sí? Entonces, claro, la política de seguridad, como se estructura en virtud de esa narrativa del control, de la, digamos, de la reacción ante el hecho, y desde ahí se proyecta la idea de prevención, pues de suyo está mal planteada y lo que hace es reproducir conflictos estructurales de discriminación, de represión y de desigualdad económica. Lo que yo veo en el ejemplo que pusiste, digamos, de estas oleadas migratorias, es que hay un correlato muy positivo, ¿no? Y es que eventualmente la historia nos ha mostrado que las personas se terminan integrando. Como que, o sea, hay un relato histórico de que eso pasa y también yo creo que hay un relato, pues, como teológico, no sé si filosófico, de que realmente todos compartimos la experiencia humana y en ese sentido somos hermanos, ¿no? Lo que estoy viendo es que de alguna forma sí se requiere como un poco un salto de fe, porque no es tan aparente para muchas personas que el otro es un otro como yo. Y creo que como esa visión de mundo construye mucha seguridad. Y lo que veo es que si eso digamos, se complementa con cierta valentía y cierta visión correcta del pasado, la cosa va mejor. ¿Por qué lo pienso? Porque, digamos, si una persona en Bogotá tuvo una experiencia con un venezolano en donde esta persona venezolana, por alguna razón, hizo algo indebido, entonces esta persona de Bogotá va a tener en su mente que todos los venezolanos van a hacer esto. Va a estar prevenido a partir de ese pasado que tuvo con el venezolano. Y el proceso de, digamos, dejar ir ese pasado y decir, ok, bueno, esto me pasó con un venezolano, pero ser un poco racional y decir, no todos son así, y más aún, porque haya pasado no significa que va a seguir pasando en toda la historia, es como algo que requiere, como me parece a mí, como de valentía, ¿no? Como la confianza, de pronto la otra cara de la confianza es la valentía. Es la valentía un poco de decir, sí, yo voy a dejar algo que yo hice, por ejemplo, yo dejé unos zapatos en un parque de Bogotá para caminar descalzo un día. Y requería un poco de valentía decir, yo voy a dejar esos zapatos acá y pues espero que nadie me los robe. Si me los roban, pues me devuelvo descalzo. No me los robaron. Claro. Y me sentí más confiado con mi ciudad. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce la confianza y digamos, la otra cara de la confianza, que sería la valentía, con normas para construir seguridad? Mira, yo creo que hay una fuente digamos, del pensamiento sobre la igualdad entre los hombres y tal, que está en la base del contractualismo, y es que cuando Hobbes, Rousseau, Locke, pero principalmente Hobbes, construye su metáfora de la salida del estado de naturaleza, él parte de la base de entender que todos los hombres somos ¿Quieres iguales. explicar? Eso me parece importante porque no todos los que nos van a escuchar saben mucho de la filosofía de Hobbes. ¿Qué es eso de la salida del estado de naturaleza y el contractualismo? Bien. Vuelo de pájaro. Rápidamente, es una gran narrativa que funda la modernidad, ¿sí? Vivimos como vivimos porque construimos una narrativa que tiene bases en esa filosofía y que voy a describir un poco. Y tiene que ver con que
se asumió que en la antigüedad, que esa palabra antigüedad también es un constructo filosófico que es medio artificial, pero partamos un momento de eso, que en la antigüedad los hombres vivían en un estado en el cual usaban libre y descontroladamente la violencia para obtener sus intereses. Entonces, si tú me debías una plata, pues yo iba y te la cobraba con la fuerza de mi propia violencia. Si yo tenía armas, si tenía habilidad para el combate y si tenía los escrúpulos, o más bien, si no tenía los escrúpulos para evitar matarte, pues te mataba, accedía a mis intereses y te despojaba y tal cosa. Y ahí hay una lectura, digamos, de un uso descontrolado de la violencia individual. A eso, a esa idea de continuo temor y desconfianza frente a que el otro me pueda agredir, es a lo que los filósofos de la modernidad, dentro de los cuales está Thomas Hobbes, lanza su frase de el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, cualquier persona puede causarle daño a otra porque usa libre y autónomamente su violencia sin ningún tipo de control. Entonces, a eso que llamaron estado de naturaleza, dicen, se transita hacia el estado civil. Y el estado civil es una renuncia voluntaria. Todo esto es una metáfora explicativa, por supuesto. Se supone que los hombres se reúnen en un momento en una gran asamblea y renuncian autónoma y voluntariamente al ejercicio individual de la violencia. Y esa violencia individual, como todos la van depositando en un lugar, esa violencia se la entregan a un ente abstracto que se denomina el Estado, ¿no? Y el Estado es una organización de instituciones y reglas en las cuales pues, hay unas personas que cumplen una determinada función en la implementación de esas reglas, pero que tiene como finalidad última administrar legítimamente la violencia. Entonces, si yo tengo una creencia contigo, tú me debes una plata, yo ya no estoy legitimado, en virtud del Estado civil, yo ya no estoy legitimado para ir yo con mi espada y con mi violencia a cobrarte, ¿sí? Sino que lo que corresponde es que yo acuda al Estado porque el Estado sí puede utilizar legítimamente la violencia para coaccionarte, para embargarte, para quitarte lo que me debes y entregármelo a mí. Esa es, digamos, como una gran narrativa que fundamenta el relato político de la modernidad y que está vigente hasta ahora. Pero el punto al que quería llegar en relación con tu pregunta es a que Hobbes plantea la igualdad entre los hombres. Él dice que todos los hombres somos iguales. ¿Cómo entiende Hobbes la igualdad? Él dice, el rey, el monarca, no es un superhombre, no es un privilegiado por Dios, es una persona exactamente igual a otra. ¿Y por qué es igual? Porque el plebeyo más plebeyo puede matar al rey, a la persona del rey. O sea que no hay nada que haga que sean diferentes. Pues él tiene unos privilegios, pero es tan vulnerable ante la maldad y la violencia de los otros que no hay ninguna cosa que realmente lo controle. O sea, él por decir, soy el rey, no va a evitar que lleguen a matarlo. Entonces él dice, claro, todos somos lobos para los demás. Todos estamos en riesgo de que los demás nos hagan algo. Y ahí se configura una idea de, digamos, de una narrativa peligrosista, una narrativa del discurso de la seguridad, de que la función del Estado es garantizar tu seguridad. Y a partir de eso se estructuran los cuerpos de policía, las gendarmerías, etcétera, el ejército como instituciones que tienen como finalidad evitar que los hombres se maten entre sí. Es un poco la idea del Estado civil es, ya ustedes no deben usar su violencia individual, sino que el único legitimado para instrumentalizar la violencia va a ser yo como Estado a través del cuerpo de policía o a través de la fuerza pública, que es el que detenta las armas legítimas del Estado. Entonces, digamos, con esa narrativa de que somos iguales, pero iguales para hacernos daño, ojo, no es somos iguales para construir un proyecto de sociedad colectiva, de cooperación, sino somos iguales para hacernos daño. Entonces se estructura un poco esa idea de la sospecha. Claro, y eso es un libreto que lleva 300 años decantándose a nivel cultural, a nivel institucional en el campo del derecho, pero también a nivel, digamos,
en un nivel en el que la cultura también moldea nuestras reacciones fisiológicas y nuestras reacciones emocionales. Si yo tengo un contexto cultural en el que la desconfianza rige la característica del vínculo social, pues naturalmente estoy sobre alerta cuando me encuentro con el otro. Y máxime si el otro no comparte características que me resulten en la semejanza, pues como habilitantes de la construcción de la confianza. Entonces, si yo vivo sobre alerta, estoy constantemente estresado, tengo el cortisol al 100, porque en cualquier momento me van a atacar, porque ese es un lobo para mí. Y entonces, ¿a quién le corresponde cuidar, ¿no?, a su familia, sus bienes, su honra, ¿no? Pues a mí. Y entonces es fácil que pululen o que arraiguen discursos como, por ejemplo, el porte de armas. Es que yo tengo que cuidar a mi familia. Yo tengo que andar con un fierro, hermano, porque si a mí se me acerca alguien que me genere sospecha, le estallo los tiros del proveedor que tenga ahí. Y eso pues es naturalmente un discurso sumamente peligroso, porque vamos a ver, si llega un venezolano, como lo acabas de decir, y se acerca a una persona que emocional y culturalmente está en disposición, además con un arma, de defenderse a toda costa, puede que ese venezolano solamente se esté acercando a preguntar una dirección. Pero si el automático cultural y emocional te llevan a sacar el arma y a pegarle 3 tiros, pues ¿quién es realmente el causante de la inseguridad? ¿Quién es el causante? ¿Quién es el lobo en esa relación? ¿El que se creía bueno? ¿El que creía que estaba solamente defendiéndose? Y por supuesto que yo no sé si la palabra que yo utilizaría es valentía, pero sí creo que hay algo, digamos, como de un salto de fe, vamos a decirlo así también, en ser conscientes de que en una sociedad pacífica, la primera respuesta y la primera reacción ante la diferencia no debiera ser la agresividad, a que yo tenga la posibilidad de experimentar el encuentro con el otro, aun si me produce temor de primerazo, porque me puedo encontrar con una persona que no tiene absolutamente nada que ver con una intención, digamos, depredadora o agresiva. Y en ese orden de ideas, digamos, voy a seguir en esa misma línea argumentativa. Sí hay un ejercicio de neutralizar las pasiones y de neutralizar los pensamientos que me llevan a accionar la violencia en contra de otros, y puede que te roben los tenis o que no te los roben, pero es lo que nos dice la evidencia empírica, es que es altamente factible que nadie, un desconocido, te produzca un daño más que una persona que sí te conoce. Cuando uno mira las estadísticas, uno se da cuenta que los homicidios, mayoritariamente los homicidios intencionados, no los homicidios culposos en un accidente de tránsito, alguien salió con el carro borracho, no te conoce y te atropelló, no esos homicidios, sino los homicidios en los que alguien deliberadamente quiere matar a alguien, se producen en más de las 3/4 partes entre personas que se conocen o que tienen una relación previa. ¿Más de las 3/4 partes? Sí. En Colombia. En Colombia. Y en el mundo, según lo que decía, creo que era Manuel Castells, no estoy seguro, digamos un poco como en el estudio de redes que él ha hecho a nivel mundial. Bueno, Castells también es barcelonés, ¿no? O, bueno, por lo menos es, catalán, ¿no? Castells ha hecho investigación a nivel global y él incluso llega también a conclusiones similares. Es estadísticamente más probable que te ataque a alguien que te conoce a alguien que no te conoce. Puede que suceda eventualmente que alguien que no te conoce te cause un daño, pero la estadística a nivel global y en Colombia particularmente demuestra que hay más del 75% de las probabilidades de que quien te cause un homicidio sea alguien que te conoce. Ojo, si eso lo miráramos en función de la violencia intrafamiliar, las cifras de los consejos locales de seguridad en Bogotá nos muestran que las cifras de casos de violencia intrafamiliar superan a los casos, por ejemplo, de hurtos a personas, de hurtos a residencias y de hurtos a vehículos. Sin embargo, la política de seguridad se enfoca en reducir los hurtos,
en reducir el homicidio, pero no, por ejemplo, en reducir la violencia intrafamiliar, que rápidamente transita a fenómenos, por ejemplo, como el feminicidio, que también, si lo analizáramos, por ejemplo, en sintonía con los delitos sexuales, encontramos que más del 90% de los delitos sexuales que se producen en Colombia suceden al interior de los hogares. Es decir, los hogares para las niñas y los niños y las mujeres son frecuentemente lugares de inseguridad. Y eso nos tiene que decir algo frente a cómo construimos los referentes frente al otro o la otredad. Porque claro, sigue siendo fácil decir que el venezolano, el negro, el desplazado, el indio, la mujer trans, el reciclador, el habitante de calle, el consumidor de psicoactivos es el fenómeno de peligro, y al interior de los hogares cometer violencia sexual contra los hijos, contra los primos, contra la esposa, ¿cierto? Y eso implicaría pensar en cómo construyo entornos seguros y protectores en los medios más próximos. En la Escuela de Justicia Comunitaria siempre hemos tenido una hipótesis, y es que gestionar los conflictos desactiva las violencias. Frecuentemente los conflictos presentan una escalada cuando no tienen una intervención oportuna ni eficaz, y esas escaladas, digamos, van activando repertorios de agresividad que fácilmente se pueden convertir ya en lesiones personales, en tentativas, en homicidios, en feminicidios, etc. Lo que nosotros hemos planteado es que una sociedad no es más pacífica porque no tenga conflictos, porque los conflictos son consustanciales a la experiencia social y humana. Lo que nosotros decimos es que una sociedad es más pacífica en la medida en que haya muchos conflictos en la sociedad con buenos y oportunos mecanismos para su gestión que eviten la escalada violenta. Esa es una sociedad conflictiva en la cual puede vivirse seguro de que por más diferencias que tengamos, tú no me vas a agredir o a matar, ¿sí? Distinto a pensar que una sociedad es más pacífica cuando tienes policía, motos, cámaras, perros, muros de 8 metros que separan sectores residenciales de otros y tal. Esa es seguramente una ciudad mucho más violenta y mucho más insegura en todo el sentido del término. Claro, ¿y cómo no va a ser insegura si vives desconfiando, ¿no?, del repartidor que viene? Entonces necesitas que pase por 4 filtros de seguridad antes de llegar a tu conjunto. Y además tienes que tener cámaras y tienes que haberle pedido la cédula. Y no, pues no confías en el repartidor, ¿sí? Estás preso de tus propios miedos y preso de tu propio sistema de seguridad doméstico, preso del entorno seguro que te ofrece la vigilancia policial. Es decir, siempre estás pensando en la reacción que hay que tener cuando suceda el hecho delictivo. Y entonces un poquito lo que nosotros decimos en la escuela es: una sociedad pacífica es una sociedad de conflictos, sí, siempre y cuando tengamos los mecanismos oportunos y eficaces para gestionarlos y evitar escaladas violentas. Y eso implica, digamos, esa confianza, construir esa confianza. Sí, podríamos decir, hay algo de la valentía, hay algo del salto de fe. Pues sí, puede suceder que un venezolano te atraque, pero también puede suceder que el vecino de tu casa, con el que compartes el sistema cerrado de televisión, mate a su esposa. ¿Sí ves? Y es más factible estadísticamente que eso suceda a que un desconocido llegue y te ataque por la calle. Hay 2 categorías que pueden ser interesantes, que tienen que ver con la categoría de la depredación y la categoría de la agresión. La depredación es una forma de organizar digamos, como la clasificación de ciertos delitos y prácticas dañinas en gente que no se conoce, ¿no? Por ejemplo, el que está en la calle pisteando a ver quién tiene el celular, quién está mal parqueado, para caerle y causarle un daño. Es un depredador, funciona con la lógica del acecho, ¿sí? Y actúa como un depredador. Y eso estadísticamente parece ser que es lo menos frecuente. Lo más frecuente son las agresiones, que son situaciones de daño y afectación que se producen entre gente que agrede, que direcciona en una persona específica su violencia. Entonces, claro, le pegas a tus hijos y expresas tus frustraciones contra tus hijos y les cascas y finalmente les causas una lesión o los matas, ¿sí?
Y esa es una agresión, digamos, no es saber cuál de tus hijos pasa por ahí para cascarlo, no, tú tienes direccionada tu violencia hacia una persona. El vecino que te pone la música a muy alto volumen y tú direccionas toda tu capacidad de agredir en esa persona, no en otra, no es cualquier vecino, no es el que va pasando en el ascensor. Entre la violencia depredadora y entre la violencia agresiva hay una diferencia muy significativa frente a la recurrencia de los hechos. Y en ese orden de ideas, pareciera que como sociedad, en esta perspectiva, digamos, de las narrativas peligrosistas y securitarias de las políticas de seguridad, las de la desconfianza, nos preocupa más algo que es estadísticamente menos factible que aquello que estadísticamente sabemos que sucede frecuentemente y a lo cual decidimos darle la espalda. Entonces, claro, volvamos un poco a la idea. Lo que sucedió en la pandemia, mucha gente, cuando estuvo en la condición de, muchas mujeres principalmente, y niños y niñas, cuando decretaron los encierros, productos del aislamiento, se encontraron en un altísimo grado de vulnerabilidad porque sus agresores eran personas que convivían con ellos y con ellas en las casas. Y su factor de seguridad era ir al colegio, era ir al trabajo, era estar en el espacio público, donde hubieran otras condiciones de protección. Pero verse obligados a permanecer encerrados con sus agresores fue una situación de riesgo para muchísima gente, para muchísima gente. Entonces, claro, pues uno dice, si el entorno más próximo no es un entorno de seguridad basado en la confianza, pues por supuesto que la inseguridad se desplaza de la calle, donde te pueden robar los tenis en un parque, a el lugar en el que tú duermes. Y tú tienes que estar siempre en actitud defensiva, ¿no? Un poco en la idea de trasladas la desconfianza al terreno de lo más próximo. Y fíjate que estábamos diciendo que la confianza se construye en la medida en que participamos de la comunidad, en la medida en que compartimos las normas, en las que nos articulamos en torno al mismo territorio, etc. Y ahí se produce, claro, toda una distorsión entre medios y fines para lograr la seguridad. Pero resumiendo este punto, sí hay que confiar y sí hay que tener algo de valor. No sé, es que la valentía no quisiera expresarla en términos como de lo bélico, ¿no? Pero cierta audacia, vamos a decir, una audacia social y comunitaria para decir, me voy a dar el chance de confiar. Con este tema de la seguridad, me topé con una charla de Ajahn Yayasaro, que es un monje budista, y él decía que cuando los individuos tomamos una postura ética muy buena, le regalamos a todos los demás la seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo como individuo yo digo, pase lo que pase, no te voy a matar, le estoy regalando a todos los seres la seguridad. ¿Qué comentario le harías a ese planteamiento? Que es la base de las relaciones comunitarias recíprocas. Esa misma idea, vamos, esa misma reflexión la hace un antropólogo llamado Marcel Mauss. Y él tiene un ensayo que se llama algo así como el valor del don. Quizá no lo estoy diciendo exactamente, pero él da cuenta de comunidades en las cuales hay altísimos niveles de calidad de vida, vamos a decirlo en otros términos, hay alta riqueza, ¿no? En todas las personas de la comunidad. Y entonces él se pregunta si ese buen nivel de calidad de vida, si esa producción y acumulación de riqueza se da justamente por una lógica de acaparamiento de bienes o cómo funciona, o sea, cómo hace para que toda la comunidad sea una comunidad rica. Claro, en el modelo occidental, para que alguien sea rico significa que alguien es pobre, porque digamos si hay una ecuación de suma cero, lo que uno acapara, el otro seguramente lo pierde. Y entonces él dice, pero aquí no pasa eso, ¿no? Hay comunidades en Micronesia, creo que es en las Islas Trobriand, que fue también en donde Malinowski también hizo sus primeros ejercicios de antropología y etnografía, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y este Marcel Mauss se da cuenta de que lo que existe es una lógica de cooperación que para ese momento él lo planteó como algo completamente innovador. Dice, la gente es rica porque da. Todo lo dan,
todo lo comparten. Y si todo lo comparten en la comunidad, significa que todos los integrantes de la comunidad están compartiendo recíprocamente con ese personaje. Y cuando uno va y mira, por ejemplo, experiencias de instituciones comunitarias como el UNUMA, que es una institución del pueblo sicuani aquí en la llanura colombiana y venezolana, esa es una institución comunitaria en la cual el trabajo se colectiviza en la medida en la que yo trabajo para mis compañeros, mis vecinos, mis familiares, mis amigos, mis allegados, toda la gente de la comunidad. Yo trabajo para ellos, hago trabajo en que vamos todos los de la comunidad y le construimos la casa a ellos. Vamos todos en comunidad y cultivamos para darle la comida a este grupo de personas. Pero también cuando yo necesite, tengo la certeza y la confianza de que no estoy expuesto individualmente, sino que hay toda una comunidad que va a trabajar para mí. Esa institución del UNUMA se utiliza para orientar procesos de participación política organizativa, de organización del territorio, de distribución de bienes y servicios. El UNUMA como institución comunitaria permite un poco que circule, vamos a decirlo así, la riqueza sin que la lógica sea el acaparamiento y el despojo del otro, sino todo lo contrario. Yo doy todo lo que puedo dar y eso siempre me va a restituir o siempre me va a enriquecer en otra perspectiva. Entonces, claro, si eso lo lleváramos al escenario de la construcción de relaciones de confianza y todas las mujeres, vamos a ponerlo así, en el entorno laboral en el que yo me muevo, tienen la certeza de que yo no las voy a acosar, naturalmente yo voy a sentir que tampoco me van a dañar o que no me van a hacer un scratch o que no me van a chuzar o yo qué sé, ¿sí? Porque yo no daño y lo que obtengo de la comunidad es no ser dañado, ¿sí? Si yo en mi casa le ofrezco la certeza a todas las niñas y a todas las personas de que no voy a abusar sexualmente de ellas, yo voy a sentirme también como todos los actores de mi comunidad doméstica me van a ofrecer su seguridad. Y lo mismo pasa con mi entorno de amigos, el entorno profesional, el espacio público. Y déjame cerrar con una anécdota que quizá te la he contado en otros momentos. Cuando hicimos una vez desde la escuela un proyecto con Transmilenio, un poco la tarea era establecer un modelo de mediación social para conflictos que acontecen en el sistema integrado de transporte y particularmente en el sistema troncal de Transmilenio. Pues porque la conflictividad en ese contexto es altísima. Hay agresiones, hay insultos, hay hurtos, hay lesiones personales, hay agresiones de carácter sexual, hay injurias, etcétera, etcétera. Y un poco la idea era si podíamos construir seguridad desde referentes persuasivos y no disuasivos. Volvamos un poco a lo que decíamos frente a la narrativa del derecho penal. Si la prevención se logra generando la disuasión en quien observa que alguien es sancionado o en quien ya fue sancionado y entonces no va a reincidir en la conducta, estamos hablando de que hay un modelo de seguridad disuasivo basado en disuadir a la gente. No haga, ¿sí? No agreda al otro, no maltrate al otro, no acose a la otra, no, ¿sí? No lo haga. Y pues ese es el modelo que mayoritariamente se viene impulsando en Bogotá y en esa época con la entrada en vigencia del Código de Policía y Convivencia. Y hay unas multas. Y ojo, porque si usted incurre en una conducta contraria a la convivencia, lo sancionamos. El mensaje, narrativamente hablando, es no haga X cosa. No agreda, no se cuele, no, ¿sí? No haga. Entonces es un modelo disuasivo. Nosotros dijimos, desde la escuela es necesario pensar otra forma de construir seguridad y convivencia en las estaciones y portales de Transmilenio, y lo que hicimos fue pensar en un modelo persuasivo, y era llevar a la gente a que hiciera cosas. Entonces no agreda a las personas cuando tratan de entrar al bus, no de codazos, no era decirle que no lo hiciera, sino era decirlo: usted puede entrar ordenadamente, usted puede entrar sin pegar, usted puede entrar sin recibir golpes, sin recibir insultos, usted puede hacerlo, ¿sí? No es no haga esto, sino hágalo de tal forma. Entonces un poco trabajábamos con la idea de apropiación social de las normas de buen uso del sistema. Y en eso, digamos, una experiencia muy bonita
fue la que logramos en distintos portales y en distintas estaciones que eran caóticas en el momento en el que llegaban los buses, porque la gente, similar a lo que pasaba en los baños de la universidad cuando los estudiantes no encuentran papel y se roban el poquito de papel higiénico, pues la gente tiene una necesidad de transporte y no llegan los buses a tiempo, se acumula la gente y entonces el temor y la desconfianza de no voy a alcanzar a montarme al bus, no voy a alcanzar a coger un puesto, pues hacía que actuaran pues como en una estampida y se producían las agresiones, ¿no? Un conjunto de conductas profundamente lesivas, tan lesivas como que muchas veces a las 6 de la mañana encontrábamos que después de que había todo ese caos y todo ese alboroto para que algunas personas lograran a la brava meterse a los buses, arrancaban los buses y encontrábamos zapatos en la vía, o sea, gente que tratando de entrar a los buses perdía un zapato. Imagínate lo que significa que llegues a tu lugar de trabajo sin un zapato. Distinto que a uno le roben los dos, va, me robaron. No, venía entrando a Transmilenio y perdí un zapato, el otro sí lo tengo, el otro se quedó. O sea, era inaudito. O cosas tan, tan complejas como, por ejemplo, que mujeres embarazadas que estaban tratando de ingresar a los buses recibían comentarios de este tipo. Si tú lo quieres editar, ojalá. Pero había personas que le decían eso, ¿para qué abrió las patas y se dejó embarazar? Cosas absolutamente agresivas en todo el sentido de la humanidad. O sea, le estás diciendo a una mujer en embarazo que por qué se dejó embarazar, ¿no? Como si fuera una vaca, ¿no? Que se dejó preñar. ¿Para qué abrió las patas? Le decían a las mujeres en embarazo. O a jóvenes en condición de discapacidad a los cuales les dañaban la silla de ruedas o los tumbaban de la silla de ruedas al momento de entrar a un bus. O sea, estoy tratando de describir un tipo de deshumanización en un acto tan simple como es tomar el transporte público. Entonces, claro, la pregunta es, ¿aplicamos los comparendos del Código de Policía? Pues, no sabría cómo puede ser eficaz una medida de esas. Tienes 2.000 personas agolpadas en un portal de Transmilenio tratando de entrar a un bus al que solamente le caen 150. Dime cómo va siquiera a desarrollar un procedimiento policivo de imposición de una orden de comparendo. Pero el modelo, como te digo, era el disuasivo. Entonces lo que nosotros dijimos es, mire, vamos a desarrollar un ejercicio con mediadores sociales que trabajen primero en establecer comunicación con las personas. Y nos dijeron que estábamos locos porque en Transmilenio todo el mundo va a 1000. Y nosotros decíamos instantáneamente sí van a 1000. En ese momento todo el mundo va a 1000. Pero si lo vemos longitudinalmente, todos los días de la semana esa persona coge el mismo bus porque entenderíamos que esa persona todos los días va a trabajar. Y por supuesto coge la misma ruta. O sea que si nosotros trabajamos todos los días con esa ruta, en esas puertas del bus, con mediadores sociales, nos vamos a encontrar con las mismas personas. Y si además entendemos que esas personas por la tarde regresan en esa ruta de retorno a sus hogares y trabajamos con los mediadores en esas puertas de esas rutas que retornan, no vamos a tener solamente 2 segundos, que sería el tiempo instantáneo, sino longitudinalmente vamos a establecer un vínculo comunicativo con esas personas. Entonces eso fue lo primero, vamos a establecer un vínculo comunicativo y vamos a llenarlos de mensajes alrededor de hacer filas para el ingreso a los buses. A que si esta no es la ruta que tú necesitas, no tienes que agolparte para obstruir el paso de los demás, sino que sepas que te puedes correr y que tienes la confianza de que no vas a perder el lugar que ya tenías para esperar la ruta que sí que vas a abordar. Y entonces el trabajo del mediador era un trabajo de ir construyendo el sentido de lo normativo, para que la gente sintiera confianza de que cuando llegara el bus a hacer la fila les iba a redituar en accesos más rápidos, menos caóticos, menos agresivos, y que, insisto, si ese bus que llegó no es el tuyo, no te tienes que aferrar a estar ahí en la primera línea, sino que puedes correrte para facilitar el ingreso de otras personas y no vas a perder tu puesto. Eso se hizo durante un tiempo intencionadamente, promoviendo, o sea, persuadiendo a la gente de hacer algo, que era hacer la fila, correrse, ceder el paso,
priorizar a ciertas poblaciones de adultos mayores, mujeres en embarazo, personas en discapacidad, etcétera, etcétera, porque lo que creíamos era que la gente podía convencerse de hacerlo colectivamente. Es decir, si socializamos y colectivizamos la norma como un patrimonio de la ciudadanía, y en este caso de esa pequeña comunidad que se arma en 2 segundos por las mañanas, en 2 segundos por las tardes, en 2 segundos, pues tenemos un proceso de pedagogía social a gran escala. Y efectivamente, cuando nosotros vimos que la gente empezó a atesorar la norma como un patrimonio colectivo, inmediatamente encontramos que se redujeron las cifras de cosquilleos. Porque los cosquilleros, seguramente lo sabrás y los oyentes también lo sabrán, funciona como, digamos, el pescar en río revuelto. ¿Sí? Hay un grupo de personas que hacen tumulto y los ladrones que son muy hábiles, entonces sacan los celulares, sacan las billeteras, aprovechando que hay gente empujándose y tal. Cuando la gente empezó a atesorar y a cuidar como un patrimonio colectivo la norma de la fila, los cosquilleros perdieron espacio para los hurtos. Pero eso fue, mira, te digo, a la semana se habían reducido los hurtos en esas líneas de Transmilenio específicamente. En donde no hacíamos eso, pues seguían presentándose los hurtos y las denuncias de la gente, me sacaron el celular, tal. Entonces, lo que nosotros vimos es que un modelo de mediación, en este caso, promoviendo un enfoque persuasivo en el que confías en que la gente puede hacerlo distinto y construyes confianza alrededor de abrazar la norma y construyes comunidad, pues tiene un impacto preventivo del delito y no tienes que esperar a que hayan cámaras para coger al delincuente, procesarlo y buscar la prevención que habla el derecho penal. De hecho, hay un video que yo suelo utilizar, que los mediadores cuando constataron que la cosa estaba dando resultados, pues lo documentaron y sobre eso hicimos un trabajo interesantísimo en el diplomado que hicimos sobre mediación social en sistemas de transporte masivo. Pero el punto es que pues hay que tener esa audacia, ¿no? Hay que tener esa audacia para poder dar, y dar va a representar un recibir. ¿Yo qué doy? Pues la apropiación de la norma, cuidar la norma, sentirme en confianza con el otro. Y dando eso, obtengo mi propia seguridad, ¿sí? Entonces, eso, digamos, creo que puede pues, ir muy en sintonía de lo que dice el filósofo del que me estabas hablando. Bueno, si hay espacio, tengo como 2 preguntitas ahí para terminar. De pronto a vuelo de pájaro. Ajá. ¿Cuál ha sido el lugar en el que más seguro te has sentido y que crees que lo hizo así? Esa es una pregunta compleja porque suelo sentirme seguro en muchos lugares. Es decir, cuando empezamos a ir a Arauca, por ejemplo, en la época dura del conflicto armado, todo el mundo me transmitía una sensación de inseguridad tenaz, de no es para que te van a secuestrar, te van a matar, eso es un problema, es la cosa. Y cuando empezamos a ir en el contexto de los semilleros de investigación y del trabajo con construcción de paz en el Piedemonte araucano, y empecé a conocer las dinámicas de organización social, a los actores, a conocer las normas de manejo en el territorio y demás, empecé inmediatamente a sentirme seguro porque tenía códigos de acceso que me permitían interpretar esa realidad. ¿Qué significa eso? Que ya no había guerrilla, que ya no había ELN, que no estaban en guerra. No, seguía, todo eso seguía. Pero siempre, digamos, la posibilidad de contextualizar y de leer el contexto social me permitió sentirme seguro y no solo sentirme en una perspectiva de percepción, sino materialmente nunca me ha pasado absolutamente nada. Nunca he tenido ninguna situación, digamos, que ponga en riesgo mi integridad. Pero no significa que no tuviera miedo las primeras veces que iba. Lo mismo cuando hice los viajes a zonas como Dabeiba en el Urabá antioqueño
o en las zonas del nordeste, pues llegar y no tener códigos de acceso para interpretar la cultura y conocer las normas, no saber por dónde poderme mover, y no, pues me produjeron mucha inseguridad. Pero después de que tuve la posibilidad de encontrar vaquianos que me orientaran frente a cómo moverme, la seguridad emergió. Y lo mismo, por ejemplo, digamos, para tratar de ubicarlo en un sitio con un contexto específico, para mí la Universidad Nacional, el campus de la universidad, es uno de los lugares en los que yo me siento más seguro. Y seguramente la primera vez que vine a la universidad tuve miedo, porque no conocía cuáles eran las normas y las formas de relación. Pero esa sí que es una percepción, porque la universidad es altamente insegura para las mujeres. Aquí se producen hechos de acoso, aquí se han producido delitos sexuales, aquí se han producido situaciones sumamente dañinas y lesivas en contra de mujeres, y hay muchas mujeres que seguramente no compartirán el hecho de que las universidades son lugares seguros, espacios seguros. En mi experiencia particular, y eso tiene que ver con la posición de privilegio que yo ocupo de acuerdo con mi edad, con mi género, con mi sexo, con el rol que desempeño en la vida universitaria, para mí, digamos, la seguridad es manifiesta y tangible aquí en la universidad. Pero te voy a decir algo, me siento muy seguro llegando a mi barrio, por ejemplo, y no es un barrio que particularmente diga uno que es un barrio residencial, bonito, iluminado. No, es un barrio en el que confluyen industrias, bodegas, talleres de carros, hay, por supuesto, hay residencias, y hay una población flotante todo el tiempo que va y viene, pero he descubierto que hay unos factores para mí de seguridad que tiene que ver con unas cantinas que hay llegando a mi casa. Mucha gente del sector y del conjunto en el que yo vivo considera que esas cantinas son un factor de inseguridad porque hay borrachos y porque hay gente que de pronto pelea o yo qué sé. Nunca he visto una pelea en esas cantinas. Y en cambio, lo que sí he visto es que a altas horas de la noche las cantinas ofrecen luz, ofrecen tránsito de personas, hay música, hay vida en el barrio, y cuando yo me bajo del Transmilenio y empiezo a caminar por zonas donde sí hay esta idea de los conjuntos cerrados y tal, en esas zonas suelo sentirme muy inseguro, porque no encuentro contacto con nadie, no hay un puesto de venta de tintos, no hay nada, ¿sí? Simplemente jardines y cosas que aparentemente la idea de la estética son muy bonitas, y seguramente, pues por supuesto que lo son, pero no me ofrecen seguridad. Pero cuando yo paso esa zona bonita, digamos, y entro al barrio, siento que ya no me va a pasar nada cuando estoy pasando por esas cantinas. En días festivos, por ejemplo, que no abren las cantinas, suelo sentirme inseguro pasando por ahí, porque no hay movimiento, no hay luz, no hay música, no hay, digamos, no hay dinámica de personas. Pero bueno, digamos, son como las percepciones que construyo de acuerdo con mi propia experiencia. Todo esto para decir que yo sí pienso que hay una dinámica relacional y relativa a la experiencia individual que va entretejiéndose con una experiencia colectiva en la construcción de esos referentes de la seguridad. Seguramente hay otras personas que piensan que estar junto a un CAI les ofrece más percepción de seguridad. Porque seguramente no son jóvenes consumidores ni jóvenes raperos que de otra manera estarán muy cerca de la policía. Seguramente ellos sí les represente una idea de inseguridad. Como el baile de normas que decías, ¿no? Como yo me siento seguro con las personas que comparten mis normas. Y por lo que me pasa a mí con las personas que van a esos bares, que yo no conozco a nadie en esos bares, en esas cantinas, no conozco a nadie, pero sí conozco la dinámica que se produce ahí. Gente que toma cerveza, gente que está escuchando música, gente que está fumando cigarrillos y sale al andén, y pensar en que hay varias personas reunidas en un sitio con confianza entre ellas, a mí me transmite algo de confianza, ¿sí? Claro. Yo no las conozco, pero construyo comunidad en el momento en el que sé que ellos están ahí porque apropian el espacio público. Es decir, si ellos se sintieran inseguros de que algo les va a pasar, pues no estaban ahí, ¿sí ves? Claro.
Entonces un poco la idea de que la construcción de comunidad no es solamente entre personas que se conocen, que han vivido toda la vida, sino en cómo se va estableciendo ese referente normativo y a partir de conocer la norma y de cómo se puede uno mover con cierta certidumbre, pues va generando confianza. Ahora, hay momentos en los que yo me siento terriblemente inseguro. Empezar un trabajo nuevo, o sea, llegar a una oficina en la que no sé qué está bien visto y qué no está bien visto, me genera inseguridad, ansiedad, ¿no? Desconfianza, no sé si debo hablar de ciertos temas con unas personas o no. Eh, pero cuando uno conoce, pues ya uno sabe cómo moverse, sabe cuál es la hora del tinto, sabe a quién invita a tomar tinto, a comer empanada, sabe uno cómo se mueve, cómo maneja las confianzas también al momento de hablar con ciertas personas y tal. Pero seguramente ese primer día uno se siente expuesto y se siente quizá desconfiado. Entonces, bueno, eso no sé si realmente responda a lo que querías encontrar en esa respuesta. No, yo creo que sí, yo creo que es una buena respuesta. Siento que habla mucho de pronto la seguridad se construye conociendo bien en dónde estoy y viendo como racionalmente, como con una mente más clara, qué puedo esperar realmente de acá. Sí. Eso, y sin incurrir tampoco en la ligereza de decir, no, pero pues entonces nunca me van a depredar, en esa idea de agresión versus depredación. Pues claro, en cualquier momento puedo ser víctima de una depredación, pero es que eso me puede suceder aquí, en el barrio Los Rosales, en Galerías, en La Victoria, en San Blas, en El Amparo. Es decir, una depredación, pues es una depredación. Hay un depredador que está al acecho de unas presas y eso le puede suceder a uno en cualquier lugar. Que ese evento, que es poco frecuente, se convierta en el referente con el cual yo organizo mi vida y la representación del mundo, pues sí creo que no es algo que me pasa. Entonces, y no es algo que construya seguridad. Y no me haría sentir seguro. Entonces, claro, yo eso de cómo me siento seguro te lo estoy diciendo con respecto a las agresiones. Que yo salga de aquí y alguien me agreda en la universidad, lo considero casi improbable. Que alguien me agreda en mi barrio, en esa dinámica que te cuento, lo considero improbable. Que alguien me agreda en mi casa, lo considero improbable. Que me saquen el celular en la séptima, eso es probable. Pero no voy a vivir pensando que todos los días me va a pasar. Exactamente. Eso sería un sitio como difícil. Y bueno, para cerrar, en palabras en silencio, el plan es hacer conversaciones importantes de muchos temas distintos, pero el hilo conductor es que sean importantes. Entonces, una pregunta que he introducido a otros invitados al programa es, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo responderías esa pregunta? Wow. Es que no sé si incurro en un lugar común al decir depende. Yo creo que lo más importante en el contexto de lo que hemos estado conversando es tener la certeza de que nos estamos moviendo todo el tiempo entre el ser y el pertenecer y el participar. Si yo tengo claro eso, tengo referentes para la vida, ¿sí? En qué momentos tengo que atesorar lo que soy individualmente y en qué momentos tengo que darle espacio a los demás. Y creo que eso es lo más importante, saber que como un integrante de la sociedad, todo el tiempo tengo que cuestionarme e interrogarme cómo estoy balanceando y armonizando esas dos necesidades y esos dos deseos vitales que me constituyen. ¿Soy o pertenezco? O pertenezco y soy, ¿no? ¿Cómo balanceo, cómo armonizo? Creo que es lo más importante en el contexto de lo que hemos estado hablando. Y digamos, fuera del contexto, o sea, imagínate que yo soy Sócrates, el filósofo ateniense, y te agarro así en el mercado y te digo, Arturo, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo responderías, digamos, en general, como tu visión íntima, personal, si la quieres compartir? La felicidad. El concepto de felicidad que cada cual construya y de vida buena, en mi caso es la felicidad. O sea,
digamos que tratando de quitar muchos elementos condicionantes de esa respuesta, yo digo cualquier cosa que me produzca mi felicidad, sin que afecte tu felicidad y la de otras personas, debo ser feliz. Para mí eso es lo más importante. Creo que la pregunta por la felicidad, insisto, la felicidad puede ser la felicidad colectiva. Y para que mi felicidad se realice en el contexto de lo colectivo, pues tendríamos que ver cómo mi felicidad no limita y destruye la tuya. Creo que es eso, creo que lo que buscamos es ser felices. Y tenemos que ser navegantes de nuestra propia incertidumbre en busca de la felicidad. Y yo creo que, a riesgo de sonar como un lugar común, yo creo que la felicidad lo atesoro como lo más importante. Bueno, ojalá esto ayude al oyente a ser un poco más feliz. Siento que sí lo hace, claro. Si hay una comprensión de la seguridad, hay como una tierra fértil para ser feliz. Si estoy inseguro todo el día, es como difícil, pensaría. Así es. Muchas gracias, querido Juan Felipe. No, yo también disfruté mucho la conversación.